Hola, hace poco descubrí la comunidad de Nisaster y me sorprendió el nivel de toxicidad de su público. Así pues, voy a analizarla un poco. Para ponernos en contexto, Nisaster es un streamer cuyo contenido se basa en el 99% en jugar al LOL y lejos de resultar aburrido que sea todo el rato lo mismo, la verdad es que es entretenido porque tiene un lore, digamos de salseo, que va más allá del LOL, que puede enganchar a la gente, en plan, a ver cómo la van a trolear o a ver qué aventuras pasa con Shaggy. Su familia es llamada la Chepa Army y está compuesta por la propia Nisaster, una chica con un aspecto muy lindo, pero con un carácter de verdurera cuando se enfada. ¡Nautilus! ¡Hijo de puta! También está compuesta por sus suscriptores, por su perrita, que tiene muy mala leche, y por la pareja de Nisa, que se hace llamar Shaggy, que es este chico peruano que podéis ver y escuchar en pantalla. ¡Yamete kudasai! ¡Yamete kudasai! Shaggy es conocido como Sultán del Sexo, pero en plan cómico, porque obviamente no creo que sea sultán de nada. Pero bueno, es como un troleo que tienen con él, e incluso el mismo Shaggy le sigue el juego. Yo diría que le encanta que lo pongan como el adalid de la potencia sexual, que dicho sea de paso, me he dado cuenta que es bastante odiado por una parte del público de Nisa, porque les da rabia que una chica tan guapa, a la que adoran, esté saliendo con un hombre que consideran que no está a su nivel. Ya sabéis que hay personas que son muy superficiales. Luego a Shaggy también le acusan de aprovecharse de la fama de Nisa, pero chicos, que es su pareja, es normal que compartan ese aspecto de su vida. Y bueno, básicamente, por lo que he visto, si dejamos al lado a las personas más normales, la comunidad de Nisaster se divide generalmente en tres grupos. Grupo 1, los Sims, que no son otra cosa que personas muy fan de Nisa, que la adulan, haga lo que haga, yendo hasta lo enfermizo o rebajarse como persona, intentando satisfacer todas las necesidades de Nisaster, dejando las suyas a un lado. El segundo grupo serían los trolls, que son personas que se divierten a costa de Nisaster, troleándola y riéndose de ella, intentando hacerla enfadar. En este grupo hay dos categorías, los trolls crueles y los trolls sanos. Los trolls sanos son en parte los que generan esas tramas de salseo que le dan ese plus de entretenimiento a la comunidad de Nisa. Son los que van a otros canales para generar salseo con Nisa. Por ejemplo, van al canal de Star Yuki para generar salseo entre ella y Shaggy, para que Nisa se ponga celosa y cosas así. Salseo más sano. Luego están los trolls crueles, que se suelen pasar de la raya, llegando a la homofobia, al racismo, al machismo, a la sextorsión, etc. Esta gente son lamentables y sin imaginación para trolear. Y luego hay un tercer grupo que me parece también bastante penoso y lamentable, que no sabría cómo llamarlos, los envidiosos o algo así. Es un grupo de personas que se alegran del mal ajeno, que son felices cuando a otras personas les va mal. Este grupo es bastante numeroso entre los seguidores de Nisa, gente que se siente feliz viendo cómo Nisa pierde partidas o se frustra. Por aquí en pantalla podemos ver algunos comentarios de este tipo de personas. Son unos pobres infelices que dan un poco de pena. A este tipo de gente que se ríe de Nisa por jugar mal a un juego, les voy a dirigir las siguientes palabras. Tenéis que saber que el LOL es un juego que está hecho para enganchar a la gente, para robarles la vida. Está diseñado para que las personas se aíslen de la realidad y se centren lo más posible en el juego, y así la compañía pues saca más dinero. Es un juego que puede ser muy peligroso porque puede arruinarte la vida o parte de tu vida. Muchas de las personas que criticáis a Nisa sois personas que habéis jugado al juego por nada, que habéis perdido mucho tiempo de vuestra vida a cambio de nada. Y lo más importante que deberíais saber es que Nisaster gana dinero jugando al LOL. Es su trabajo. Ella no está perdiendo su tiempo ni su vida como muchos de los que la criticáis. Es su trabajo. ¿Entendéis la diferencia entre ella y vosotros? Luego aparte, muchos le echan en cara a Nisa, que lleva muchos años jugando y no mejora. Para empezar, llegar a altos rangos en un juego de este tipo, ¿acaso es algo importante en la vida? Nadie se va a acordar siquiera de que lo habéis conseguido. Aparte que muchos de los que dicen que han llegado más lejos que Nisa son unos fantasmas de cuidado. Pero bueno,
Por otro lado, es comprensible que le cueste mejorar por lo que tiene que soportar en cada directo. Esto sí es en parte decisión de Lisa, así que sí sería su culpa. Ella decidió tener una comunidad más tóxica para poder ganar más dinero. Solo hay que ver la cantidad de mensajes que le mandan para meterse con ella o para reírse de ella, que obviamente es dinero que se lleva. El caso es que bajo ese entorno tan tóxico y de presión para cualquier persona normal es imposible concentrarse, mentalizarse para poder jugar bien. Bajo ese entorno es casi imposible poder mejorar y de hecho bastante nivel tiene como para aguantar todo esto mientras juega. Podéis pensar que estoy exagerando, pero vamos a poner momentos de cualquier directo para que juguéis si es posible jugar bien, así, estando pendiente a todos esos comentarios por el chat y por voz. Símbolo de silla de ruedas. ¡Qué silla de ruedas! ¡Mira, de ruedas, símbolo de silla 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 de ruedas. ADC, trola de C, trola de C. ¡Cállate, Graves! Trola de C, trola de C, trola de C, trola de símbolo de silla de ruedas, símbolo de silla de ruedas y va directo y sin frenos a la demencia. Y abran paso chat, que ahí pasan esas símbolos. ¡No, estoy demente! ¡Estoy cabreada, tío! ¡Muy cabreada! Silla de ruedas y va directo y sin frenos a la demencia. Arroba. ¡Carreada por el Graves! ¡Tenéis los huevos, tío! ¡Tenéis los huevos como pelotas de baloncesto! ¡Para decirme que el puto Graves Troll me está carreando! ¿En serio, tío? Lameo a la Lilia y te está carreando jeje. ¿Qué me está carreando? ¡Cállate! Buena calva, pero ¿qué calva? ¿Me lo explicas? ¿Me hacéis un croquis? ¿Me ponéis un circulito donde veis la calva? ¡Mira aquí la calva! ¿Por qué tan alterada? Soy Virgo. ¿Follamos? ¡Madre mía! ¡Vete a hacerte una paja y deja de dar por culo aquí! ¡Ferma ese! ¡Qué culo sonras, pedazo de pajero, tío! ¡Vete a meter la polla en la nevera! ¡Anda, gilipollas! Se besan con Nikum en tu boca y se lo pasas a él y tenemos un tío. Mira, Renato, perma Renato, a tomar por culo, tío. ¡Tremendo Virgo! ¡Tremendo Virgo! ¡Ni tu mano quiere follar contigo, cabrón! Eso no significa que sepas jugar LOL porque sabes, pero a nivel plata. Es que es imposible concentrarse 100% en este entorno. Y fíjate que la gente dice que ella es prepotente, que envidia que Chaggy sea mejor que ella, que es caprichosa, egoísta, etc. Pero no lo creo, porque estoy viendo el nivel de presión con el que tiene que estar jugando, con los trolls taladrándole el oído y la vista. Es normal que salte o esté a la defensiva de vez en cuando. La prueba de que no es egoísta es que tiene a su alrededor muchos canales que directamente son parásitos de ella, que ganan dinero a costa suya, como este de acá que se llama Leone, resubiendo su contenido sin comentar nada. Tal cual, si Lisater quisiera, les tumbaba los canales y no lo hace. No le importa que otros suban su contenido, eso no es ser egoísta. Ella entiende que eso le da publicidad y le ayudan a que sus tramas de salseo sean más seguidas y estén más ordenadas. A mí no me parece que Lisa sea una mala persona. De hecho, me cae bien y bastante calmada está con todo lo que tiene que aguantar. Eso sí, yo noto en ella algo que noto en otros muchos creadores de contenido. Quizás me equivoque, pero me da la sensación de que ella ya no disfruta jugando al juego, o que al menos ya no lo disfruta como al principio. Creo que ella juega sin ganas, creo que juega por obligación, porque es su trabajo, lo que le da de comer. Cuando algo que te gusta se convierte en una obligación, al final se acaba siendo cuesta arriba y no se disfruta igual. Bueno, obviamente, si ella tuviera la mentalidad para ganar todas las partidas posibles en ese entorno tóxico que tiene, obviamente que sí lo disfrutaría, porque ¿quién no se siente bien cuando gana? Os lo juro, la felicidad que me produce este puto videogame cuando gano fedeada, no hay nada igual. Pero en su situación actual no veo esa ilusión en sus ojos de estar jugando a algo que le encante. Y bueno, este sería mi análisis. Le deseo a Lisater que logre recuperar esa ilusión por el juego y que logre conseguir la capacidad para concentrarse y jugar a un nivel top aguantando sus trolls. Por mi parte, os recomiendo su canal, os lo dejo abajo en la descripción por si no lo conocíais. Fíjate que yo no soy una persona que juega al LOL ni que lo entienda, y aún así está entretenido verla jugar y seguir sus tramas de salseo y tal, y eso es lo más importante, que entretenga a mucha gente. Un saludo, nos vemos. やめてください。
Yamete kudasai. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Yamete kudasai. ¿De qué te ríes tú, tío? No. Horrible.